Cada año, en el mundo, se producen más de 25 millones de toneladas de cobre. Pero solo una pequeña parte de este metal pasa por la selección más estricta. Para crear los cables del metro de Dubái, donde la arena se derrite y la tecnología no tiene margen de error. Aquí, bajo el desierto, el cobre recorre un camino desde el fuego incandescente hasta hilos ultrafinos que sostienen un imperio de electricidad. ¿Cómo exactamente se convierte el cobre en los nervios de una metrópolis? ¿Y qué esconde la etapa final de la producción, de la que ni siquiera los ingenieros hablan? Mira hasta el final y descubrirás un secreto que no se cuenta ni en las fábricas. El cobre. No es solo un metal, es un verdadero superhéroe entre los conductores. Conduce la electricidad muy bien, es flexible y duradero. Por eso fue elegido para crear los cables, que deben soportar no solo la carga diaria, sino también las duras condiciones del clima desértico y el mundo subterráneo del metro. En los últimos años, el volumen de consumo de cobre para las redes eléctricas del metro de Dubái ha crecido en promedio un 10% anual. El año pasado, según datos oficiales de los grandes fabricantes, se produjeron alrededor de 3.500 toneladas de hilos de cobre, en forma de cables terminados, para satisfacer las necesidades del sistema de transporte de Dubái. Inicialmente, los bloques de cobre, que se funden previamente en grandes lingotes rectangulares, se almacenan en zonas especiales cerca de los hornos de fundición. Allí se comprueba su calidad, se marcan y se preparan para la carga. Para mover los pesados bloques se utilizan potentes montacargas, grandes sistemas de grúas o sistemas de cintas transportadoras especiales. Por ejemplo, un montacargas se acerca al bloque, lo levanta con sus horquillas y lo transporta cuidadosamente a la zona de fundición. Los propios hornos, que están calentados a temperaturas muy altas, tienen compuertas o mecanismos de carga de entrada que se abren para recibir el material. Durante la carga, a menudo se utilizan sistemas de grúas con ganchos o pinzas magnéticas que sujetan los bloques y los bajan con cuidado al horno. Gracias a los sistemas automatizados, el operador controla el proceso mediante monitores y joysticks, coordinando los movimientos de la maquinaria sin contacto físico directo con el metal, lo que garantiza la máxima seguridad del personal. Todos los trabajos se realizan bajo un estricto régimen tecnológico para mantener el orden correcto de carga y asegurar una fusión uniforme del cobre. Después de la carga, las compuertas se cierran herméticamente y comienza la fundición. Todo el proceso está organizado de tal manera que se minimizan las pérdidas de metal y se asegura el funcionamiento continuo de la fábrica. La temperatura en estos hornos alcanza varios cientos de grados Celsius, asemejándose a una verdadera fusión volcánica que emite una luz brillante y un calor increíble. El cobre se derrite lentamente, convirtiéndose en un líquido espeso y brillante que fluye como un río por canales metálicos. Este metal fundido es el comienzo de una nueva forma de vida para el cobre, ya que pronto no será solo una pieza en bruto, sino una verdadera arteria para la electricidad. El flujo de cobre líquido se dirige a moldes especiales, donde se solidifica y enfría rápidamente, formando largas varillas o barras. Los futuros hilos. Estas varillas tienen un grosor considerable, mucho mayor que el de un lápiz común. Pero para que el cobre pueda conducir electricidad a través de cables delgados, es necesario hacerlo ultrafino y extremadamente resistente. Precisamente para eso, existen máquinas especiales, los trenes de trefilado. Sus potentes pinzas de estirado sujetan firmemente la varilla de metal y la tiran a través de pequeños orificios que se van reduciendo gradualmente.
Este proceso es similar a cómo una persona estira la masa para hacer un hilo largo y delgado. Gracias a los trenes de trefilado, el cobre se vuelve ultra fino. De un grosor de varios milímetros, el hilo se convierte en alambres delgados de unas pocas décimas o incluso centésimas de milímetro, casi transparentes. Sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo increíblemente resistentes y capaces de soportar una alta corriente eléctrica y cientos de kilómetros de instalación. El proceso de trefilado se realiza en varias etapas. Primero, la varilla grande pasa por un orificio de diámetro mediano. Luego, a través de orificios de conformado cada vez más pequeños, varias veces seguidas. Esto permite no solo reducir el diámetro del alambre, sino también hacer su superficie exterior perfectamente lisa, sin grietas ni irregularidades. La lisura es muy importante, ya que influye en lo bien que el alambre conduce la electricidad y cuánto tiempo durará en el cable. Paralelamente, el metal se calienta y se enfría de una manera especial, lo que se conoce como recocido. Ayuda a mantener la flexibilidad del cobre, reduce las tensiones internas y evita la fragilidad en los alambres delgados. Gracias a esto, los cables no solo son fiables, sino también lo suficientemente flexibles como para poder torcerlos y tenderlos fácilmente en el metro. El ciclo tecnológico del trefilado de alambre suele incluir de 8 a 12 superficies de estirado, lo que garantiza un ajuste preciso del diámetro de los hilos a nivel de micrómetros. Al mismo tiempo, el coeficiente de rendimiento del material útil alcanza el 95%. Y los residuos se reciclan en su mayoría de nuevo en el ciclo de producción. Primero, cada hilo se recubre cuidadosamente con una capa de material aislante, generalmente plástico, polímeros o compuestos especiales de caucho. Estos recubrimientos crean una barrera resistente que previene cortocircuitos, protege los alambres de la humedad, el polvo y los daños mecánicos. El aislamiento se aplica de manera uniforme mediante mecanismos semiautomáticos, donde el alambre pasa a través de boquillas con material fundido. Esta capa se enfría y endurece rápidamente. El material aislante, que recubre los hilos de cobre, está compuesto por mezclas poliméricas modernas, capaces de soportar un rango de temperatura de menos 40 a más 90 grados Celsius, y de mantener la elasticidad incluso en condiciones de alta humedad. El coste de los materiales aislantes representa aproximadamente el 30% del peso total del cable. A veces, el material de aislamiento se complementa con aditivos especiales para aumentar la resistencia al calor y a la radiación ultravioleta, ya que los cables se utilizan en condiciones difíciles. Después del aislamiento, varios de estos hilos se trenzan en haces y la capa exterior de aislamiento se hace aún más gruesa, a veces añadiendo un blindaje de aluminio o acero. Esto protege el cable bajo tierra y en los túneles de daños mecánicos. De este modo, el aislamiento no solo sirve como aislante eléctrico, sino que también prolonga la vida útil de los cables en el duro clima y las condiciones del metro. El blindaje de los cables con hilos de acero o aluminio representa otro 15% del peso del producto. Esto no solo añade resistencia mecánica al cable, sino que también mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas, lo cual es especialmente importante en las estaciones de metro con una gran cantidad de equipos técnicos. Cada año, en el mundo, se utilizan más de 50.000 millones de toneladas de arena. Pero imagina esto, incluso el riquísimo Dubái importa arena. Sí, en medio del desierto y las dunas, la compra de Australia. ¿Por qué?
porque la local es demasiado fina. Y ahora, imagina trituradoras gigantes que destrozan montañas para crear playas. Aquí, nada es lo que parece. De la piedra antigua al paraíso artificial. ¿Cómo se crean costas de miles de millones de dólares a partir del polvo? ¿Y qué secreto tecnológico se esconde en cada puñado de arena? Si te quedas hasta el final, descubrirás lo que ocultan incluso los promotores de élite. Dubái importa arena de Australia, India, Irán, pero principalmente la crea artificialmente a partir de residuos de grava, granito o piedra caliza. Dadas las particularidades del entorno natural, la arena del desierto local tiene un diámetro de grano promedio de unos 0,15 milímetros, lo que es demasiado fino y redondo para crear playas estables. En comparación, la fracción óptima de la arena artificial utilizada en Dubái tiene un tamaño de grano de hasta 2 milímetros. Esto precisamente favorece una mejor cohesión entre las partículas, la estabilidad de la línea de costa y una sensación confortable bajo los pies. En las enormes canteras, situadas en las afueras de la ciudad, la vida bulle, aunque no se parece en nada a la vida en el sentido habitual. Allí donde las fuerzas naturales se detuvieron de repente, ahora personas y máquinas colaboran, tratando de cambiar la forma y el contenido de la piedra. Pesadas excavadoras, como las fauces metálicas de antiguos titanes, mastican lenta e implacablemente los bloques de piedra caliza y granito, que durante años han permanecido inmóviles, cubiertos de polvo y de la calma del tiempo. Estas gigantescas máquinas, con sus poderosas palas, cortan las gruesas capas de piedra, extrayendo fragmentos y rocas de enormes dimensiones. El rugido de los motores llena el aire con estruendos que rompen el silencio de la cantera, como un huracán que se abre paso a través de las montañas. Los macizos rocosos, que durante milenios han sobrevivido a terremotos y lluvias, ahora parecen vulnerables bajo la presión de las mandíbulas metálicas. Estas mandíbulas de las trituradoras, más grandes que una persona, comprimen y descomprimen rítmicamente la piedra, como dientes gigantes que devoran la montaña paso a paso. Bajo su implacable presión, enormes trozos de roca se desintegran en fragmentos cada vez más pequeños. Las trituradoras de mandíbula trabajan con una precisión brutal. Rompen los bloques de tal manera que de grandes piedras, del tamaño de una persona, quedan fragmentos de unas pocas decenas de centímetros, que ya se pueden sostener en las manos. Estos fragmentos no abandonan la línea de producción, sino que se envían inmediatamente a la siguiente etapa, a los rotores y martillos que los siguen tallando y triturando, como cuchillos que cortan madera, reduciendo la fracción de la piedra al tamaño de granos de arena. Los motores de estas máquinas rugen y zumban con tal potencia que a veces al oído humano le parece que las propias rocas protestan contra su transformación. La roca de granito se agrieta bajo la presión, se parte con un característico sonido metálico, mientras que la piedra caliza, más frágil y áspera, se desmorona como madera vieja bajo los golpes de las máquinas de ingeniería. Las finas partículas desprendidas de la masa principal forman un polvo que flota sobre la cantera. Este extraordinario proceso de trituración continúa sin cesar, hasta que de la masa de piedra solo queda una masa continua de granos finos y homogéneos, verdadera arena de piedra. El tamaño de estos granos, de 2 a 10 milímetros, es precisamente el necesario para el procesamiento posterior y la formación de arena artificial. Estos granos se pueden verter fácilmente de un puñado a otro, sintiendo su aspereza y peso, su dureza y frialdad en las palmas. Son el resultado de una larga y compleja transformación de un mineral natural, de una roca inamovible,
a un material fino capaz de dar a las costas de Dubái su textura única. La arena, después de la trituración primaria y más fina, llega a los tamices. Las máquinas realizan una selección extremadamente precisa, dejando solo los granos del tamaño óptimo, ideales para la creación de playas artificiales. Las partículas demasiado grandes, que podrían alterar la homogeneidad del recubrimiento y complicar la colocación, no pasan. Se redirigen automáticamente de vuelta para un ciclo adicional de trituración, donde potentes martillos o trituradoras de rotor vuelven a golpear las piedras, reduciendo su fracción. En cambio, las fracciones demasiado finas, que parecen polvo o partículas de piedra muy pequeñas, se separan en el acto. No son necesarias para este tipo de trabajo, ya que no son lo suficientemente estables y no proporcionan la textura necesaria para la arena de playa. Se almacenan en contenedores separados o se devuelven al ciclo de producción para su posterior procesamiento o uso en otros campos. Los trabajadores, a pesar de la intensidad y la automatización del proceso, no dejan de vigilar atentamente. Prestan atención a las más mínimas desviaciones, ya que incluso una sola mota de polvo de piedra extraviada que no cumpla con los estándares establecidos puede arruinar el aspecto final de la playa o empeorar la calidad del material. Tales partículas extrañas pueden crear sensaciones desagradables al tacto con los pies descalzos o provocar una superficie irregular. Una vez que la arena se convierte en una masa homogénea, se sumerge en un ambiente húmedo. El lavado elimina el polvo, la arcilla y la suciedad. Luego, una nueva etapa: el secado, para que ni una gota de agua obstaculice el transporte. Los laboratorios comprueban cada lote, si es lo suficientemente resistente, si la fracción es correcta, si no han quedado sustancias que puedan estropear el aspecto o la sensación al bañarse. Y solo entonces, cuando todas las máquinas han hecho su trabajo y los especialistas han firmado los documentos, largas plataformas cargan sacos y toneladas de esta arena y la llevan al mar. Allí le espera otra metamorfosis. Equipos especiales, transportadores o camiones, vierten la arena en capas sobre áreas preparadas, donde ya se han instalado drenajes, se ha compactado el suelo y todo espera la nueva cubierta. Luego, pesados rodillos y vibradores que hacen que la arena sea densa, elástica, alineando cada grano para que se mantenga firme incluso bajo una ola. Donde es necesario, a la arena se le añaden conchas trituradas, fragmentos de coral, minerales para darle un tono o equilibrio térmico, y a veces incluso migas de biopolímeros para que el material fino no sea arrastrado por el viento. Los aditivos poliméricos y biogénicos, que mejoran la calidad de la arena, se utilizan en un nivel del 5 al 8% de la masa total del material terminado. Los más comunes son los fragmentos de coral triturados y las conchas, que añaden un tono blanco y aumentan la capacidad calorífica de las playas, así como varios tipos de polímeros sintéticos que reducen las pérdidas por polvo durante los vientos. Su uso está estrictamente controlado para evitar la contaminación del medio ambiente. La arena se prueba en cuanto a cohesión, resistencia a la lluvia intermitente, se pesa, se mide su dureza e incluso se prueba bajo los pies para ver si es táctilmente agradable. Cada hora, en el mundo, se cuecen más de 5.000 toneladas de ladrillos refractarios, pero solo unos pocos saben que dentro de estos ladrillos se esconde un material capaz de soportar temperaturas de más de 1.600 grados, como el núcleo de un volcán. No es un simple material de construcción, es una armadura que protege los altos hornos, las cucharas de acero e incluso el corazón de tu chimenea. En este video nos sumergiremos en la producción más caliente del planeta y al final descubrirás un secreto que ni siquiera los ingenieros cuentan.
En la base de todo no se encuentra la arcilla común que se usa para los ladrillos de construcción, sino una variedad especial, la refractaria o caolinítica. Su singularidad reside en su composición química, donde dominan dos óxidos, el óxido de aluminio y el dióxido de silicio. Es su alto contenido y la proporción correcta lo que le confiere a la materia prima su principal propiedad, un punto de fusión extremadamente alto. Para dar al futuro producto estabilidad y previsibilidad, los fabricantes recurren a un truco tecnológico. Parte de la arcilla extraída no se envía directamente a la producción, sino que primero se cuece en hornos a una temperatura de hasta 1500 grados. Como resultado de este proceso, la arcilla pierde su plasticidad, se sinteriza y se convierte en un material muy resistente, similar a la piedra, que se llama chamota. Esta chamota ya preparada se tritura y se utiliza como componente principal, añadiéndole una cierta cantidad de arcilla fresca y plástica, que actuará como aglutinante. Este enfoque resuelve un problema clave: reduce significativamente la contracción de las piezas durante el secado y la cocción finales, evitando deformaciones y grietas. Así pues, el proceso comienza con la preparación de los componentes. La arcilla extraída y otras rocas, así como la chamota previamente preparada, llegan a la línea de trituración. Las gigantescas mandíbulas de las trituradoras rompen los trozos grandes, y luego los molinos de rodillos y de bolas los muelen sin piedad hasta convertirlos en un polvo fino con un tamaño de grano claramente definido. El control de la composición granulométrica es extremadamente importante, ya que de cuán densamente puedan empaquetarse las partículas de diferentes tamaños dependerá la futura densidad y, como consecuencia, la resistencia y la conductividad térmica del ladrillo. Después de la trituración, sistemas de dosificación automatizados pesan cada componente: polvo de chamota, polvo de arcilla, agua y otros posibles aditivos, con precisión informática, según la receta para un tipo específico de refractario. Toda esta mezcla se envía a potentes mezcladoras, donde se remueve intensamente hasta formar una masa absolutamente homogénea, conocida como carga. A continuación, la masa informe debe adquirir sus contornos. El método más común es el prensado semiseco. La carga, que contiene una cantidad mínima de humedad, se introduce en moldes metálicos de alta resistencia. Luego, una prensa ejerce sobre ella una fuerza enorme, medida en cientos de toneladas, comprimiendo la masa en la matriz de acero. Gracias a esta presión colosal, las partículas se acercan al máximo, expulsando el aire, y a la salida obtenemos un bloque denso y liso con una geometría perfecta: el ladrillo en crudo. Aunque ya tiene su forma, todavía es muy frágil e inestable a la humedad. La siguiente etapa requiere no fuerza, sino paciencia y precisión. El ladrillo en crudo se coloca cuidadosamente en vagonetas y se envía a largos secaderos de túnel. Esta es una fase lenta y delicada que puede durar de 1 a varios días. Dentro del secadero se mantiene un microclima cuidadosamente controlado. La temperatura aumenta gradualmente y la humedad disminuye. Es importante que la humedad salga del ladrillo de la manera más uniforme posible desde todo su espesor. Cualquier prisa o alteración del régimen provocará que las capas externas se sequen más rápido que las internas, lo que creará tensiones internas críticas y simplemente romperá el ladrillo con grietas desde adentro. Cuando toda el agua físicamente ligada se ha eliminado, llega el punto culminante de todo el ciclo de producción: la cocción. El ladrillo entra en el túnel de fuego del horno, donde le espera una verdadera transformación. Moviéndose lentamente a través de diferentes zonas del horno,
Se calienta gradualmente hasta alcanzar temperaturas máximas, que para el ladrillo de chamota son de 1400 grados, y para los tipos de alta alúmina pueden superar los 1750 grados. Esto no es solo un secado, es una metamorfosis profunda. A estas temperaturas se inician complejas reacciones químicas. Las partículas de los minerales se ablandan en la superficie y se sinterizan entre sí, formando una estructura cerámica fuerte y densa. En el sistema de óxido de aluminio y dióxido de silicio se forman nuevos compuestos cristalinos, en particular, cristales aciculares de mullita que, como una armadura, atraviesan toda la estructura del ladrillo, confiriéndole una resistencia y estabilidad térmica excepcionales. Tras pasar el pico de calentamiento, el ladrillo atraviesa igualmente despacio la zona de enfriamiento. Esta etapa no es menos importante, ya que un enfriamiento rápido provocaría un choque térmico y destruiría el producto que acaba de adquirir resistencia. A la salida del horno, aparece un producto completamente nuevo, un bloque duro, sonoro, ligeramente áspero al tacto, que no teme al fuego. A continuación, solo queda el control. Cada pieza pasa por una rigurosa inspección para comprobar que cumple con las dimensiones geométricas y que no tiene defectos, después de lo cual se marca, se empaqueta y se envía a cumplir su misión principal: contener las llamas. Para comprender el verdadero significado del ladrillo refractario, vale la pena mirar el lenguaje de las cifras. El mercado global de materiales refractarios es una industria valorada en más de 30.000 millones de euros anuales, y más del 70% de toda esta colosal masa de productos es consumida por un solo sector: la siderurgia. Solo para el revestimiento protector interno de un gran alto horno se pueden necesitar de 2.000 a 4.000 toneladas de refractarios y una sola cuchara de colada de acero, en la que se transportan cientos de toneladas de metal líquido, consume varios juegos de revestimiento al año. Un ladrillo de chamota estándar de la marca SCHA5, que es el más común, pesa unos 3,5 kilogramos y es capaz de soportar una temperatura de hasta 1690 grados Celsius. A escala industrial, esto significa que millones de toneladas de estos ladrillos se ponen en guardia anualmente, conteniendo una energía térmica equivalente a la de miles de volcanes. El campo de aplicación del ladrillo refractario es tan amplio como calientes, son los procesos que sustentan nuestra civilización. Su principal consumidor es, sin duda, la metalurgia. Aquí es absolutamente insustituible. Con ladrillos refractarios se revisten por dentro los altos hornos, donde del mineral nace el arrabio. Con ellos se revisten los convertidores de oxígeno y los hornos de arco eléctrico, en los que el arrabio se transforma en acero. Las enormes cucharas de colada de acero, que transportan el metal incandescente, también están protegidas por dentro con una armadura de refractarios. Además, para cada zona del equipo, se selecciona un tipo de ladrillo específico, capaz de resistir no solo la temperatura, sino también la agresión química del metal fundido y la escoria. El segundo consumidor en importancia es la industria del cemento. Los largos hornos rotatorios de varios cientos de metros, en los que a una temperatura de 1450 grados se cuece el clínker de cemento, están completamente revestidos por dentro con tipos especiales de ladrillos refractarios. Sin esta protección, la carcasa de acero del horno se quemaría en cuestión de minutos. La industria del vidrio tampoco puede existir sin los refractarios. Los enormes hornos de balsa, donde a una temperatura de unos 1600 grados se funde la masa de vidrio, están revestidos con tipos de ladrillos especiales y muy resistentes, capaces de soportar durante años no solo el calor,
sino también el agresivo ataque químico del vidrio fundido. Además de estos gigantes, el ladrillo refractario se utiliza en la industria de la energía térmica para el revestimiento de calderas y hogares, en la industria química y petroquímica para el revestimiento de reactores y hornos de incineración de residuos. Y, por supuesto, a una escala mucho menor, lo encontramos en la vida cotidiana. Es con ladrillos de chamota con lo que se construyen chimeneas, estufas y conductos de humo, ya que garantizan la seguridad y la durabilidad, conteniendo de forma fiable el calor en el corazón de nuestro hogar. No te vas a creer lo fascinante e impresionante que es el proceso de fabricación de cables de acero para puentes. Hace poco tuve la oportunidad de visitar una de estas fábricas, y fue una verdadera fiesta de la maestría en ingeniería y la perfección tecnológica. Imagínate, estás de pie en una nave industrial enorme, donde el aire está lleno de los sonidos del metal, con bobinas gigantes de alambre de acero que, como serpientes gigantes, se desenrollan y se entrelazan en cables increíblemente resistentes, capaces de soportar el peso de puentes enteros. No son simples alambres, sino verdaderas arterias que contienen la fuerza y la fiabilidad sin las cuales las estructuras modernas no podrían existir. Todo comienza con la elección de la materia prima, alambre de acero de alta calidad que debe tener una resistencia y flexibilidad excepcionales. Estos alambres pasan por un proceso de trefilado en frío, donde gruesas varillas de acero se estiran a través de hileras especiales, reduciendo gradualmente su diámetro, hasta convertirlos en hilos delgados, pero extremadamente resistentes. Este proceso no solo hace el alambre más delgado, sino que también mejora sus propiedades mecánicas, haciéndolo resistente a la rotura y a la fatiga. Imagina que cada metro de este alambre puede soportar cargas enormes, pero al mismo tiempo permanecer flexible y elástico. Una vez que el alambre está listo, comienza lo más interesante, la formación del cable de acero. Decenas, y a veces cientos, de estos hilos se tuercen primero para formar un cordón, y luego se trenzan en estructuras complejas que garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Cada capa de alambre tiene su propósito. Los hilos internos soportan la carga principal, mientras que los externos protegen contra el desgaste y la corrosión. Todo el proceso se asemeja a la creación de un tejido vivo, donde cada hilo es una vena individual, que en conjunto forma un todo fuerte y fiable. La precisión y el control con los que se fabrican estos cables son especialmente impresionantes. Cada etapa va acompañada de pruebas rigurosas. Se comprueba la resistencia a la rotura, la resistencia a la flexión y la influencia de las condiciones climáticas. Las pruebas se realizan con equipos especiales que simulan las cargas que el cable experimentará durante su uso en un puente. Solo después de pasar todas las pruebas, los cables reciben luz verde para su uso en la construcción. Otro momento fascinante es la aplicación de recubrimientos protectores. Los cables de acero se cubren con capas especiales anticorrosivas que les permiten soportar años de exposición a la humedad, la sal y los rayos ultravioleta. Esto es extremadamente importante, ya que los puentes a menudo se encuentran en ambientes húmedos o en lugares con climas agresivos. Gracias a estos recubrimientos, los cables no solo conservan su resistencia, sino que también prolongan la vida útil del puente, garantizando seguridad y fiabilidad. Imagina la escala de la producción. Fábricas que pueden producir miles de toneladas de cables de acero al año, desenrollando y trenzando cientos de kilómetros de alambre. Los fabricantes estadounidenses, por ejemplo, tienen décadas de experiencia y aplican las tecnologías más avanzadas, lo que les permite crear cables para los puentes más famosos del mundo.
Se sabe que la compañía American Bridge ha tendido más de 500.000 de millas de cables de acero para puentes colgantes. Y eso es un verdadero récord que demuestra la escala y la importancia de esta industria. Otro punto que me impresionó es el papel de los ingenieros y tecnólogos que constantemente perfeccionan los procesos de producción. Trabajan para que los cables sean aún más resistentes, ligeros y estables ante cargas extremas. El uso de nuevas aleaciones, la mejora de los métodos de trenzado y recubrimiento, todo esto convierte a los modernos cables de acero en verdaderas obras maestras del pensamiento ingenieril. Durante la excursión, vi cómo enormes bobinas con alambre de acero se movían suavemente por las cintas transportadoras, cómo el alambre pasaba por el trefilado en frío y cómo los maestros controlaban cada centímetro de este proceso. Era como observar el nacimiento de un ser vivo que pronto se convertiría en parte de una estructura grandiosa, que soportaría cientos de toneladas y resistiría cualquier prueba del tiempo y los elementos. Los fabricantes estadounidenses, como la American Bridge Company, tienen una vasta experiencia en la fabricación de cables de acero para los puentes más grandes y famosos del país. Producen miles de toneladas de cables cada año, utilizando tecnologías modernas y un estricto control de calidad. Se sabe que para los puentes colgantes se utilizan cables con una estructura multicapa que pueden soportar cargas de cientos de toneladas por cada pulgada cuadrada. Durante la construcción del puente de Brooklyn, por ejemplo, cada uno de los cables principales constaba de 19 cordones individuales y cada cordón de 278 alambres. Esto proporcionaba un enorme margen de seguridad, lo que permitía al puente soportar no solo el peso de su propia estructura, sino también el tráfico y el impacto de los elementos. Este enfoque sigue siendo relevante hoy en día. Los modernos cables de acero para puentes se fabrican teniendo en cuenta múltiples márgenes de seguridad y fiabilidad. La producción de cables de acero en Estados Unidos es una combinación de tradiciones e innovaciones, donde la maestría de los ingenieros y tecnólogos se complementa con líneas automatizadas y equipos modernos. Cada etapa, desde la selección de la materia prima hasta la aplicación de recubrimientos protectores, se controla con la máxima atención, ya que de ello depende la seguridad de miles de personas que utilizan los puentes a diario. Por su parte, las empresas europeas, especialmente en países como Alemania, Francia, Italia y también en Ucrania, Rumanía y Polonia, desempeñan un papel importante en el suministro de cables de acero para la construcción de puentes de diversa escala, desde pasarelas urbanas peatonales hasta enormes puentes colgantes y atirantados. El proceso de producción comienza con alambre de acero de alta calidad, que pasa por un estricto control de su composición química y propiedades mecánicas. En Europa, la producción suele estar regulada por las normas DIN y EN, que garantizan que el producto cumple con los más altos requisitos técnicos. Estas normas definen los parámetros del material, la construcción de los cables, el tipo de trenzado, el grado de torsión e incluso el tipo de recubrimiento de la superficie de los alambres, lo que permite adaptar el producto a condiciones de operación específicas. Los puentes modernos son el resultado de milenios de desarrollo del pensamiento ingenieril, donde se combinan tradiciones, innovaciones y los materiales más avanzados. No solo cumplen la función de conectar orillas, sino que también se convierten en símbolos de las ciudades, monumentos culturales y obras maestras técnicas que asombran la imaginación e inspiran a nuevas generaciones de ingenieros. Entre las maravillas de la ingeniería moderna se incluye la rueda de Falkirk en Escocia, un elevador de barcos giratorio único que conecta dos canales y permite levantar barcos 180 grados. Esta estructura no solo es funcional, sino que también impresiona con su diseño futurista.
Los puentes atirantados, como el Golden Gate en San Francisco, demuestran el uso de cables de acero que soportan enormes cargas y garantizan la durabilidad de las estructuras. $50 millones. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes, de metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 1/100ª de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. ¿Y si el cable se rompe bajo carga? Eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud.
Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada. Una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables, las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal, si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada segundo, en el mundo, se fabrican más de 2 millones de metros de alambre de cobre, pero solo una parte de él se convierte en una verdadera obra de arte de la ingeniería: las bobinas de inducción. El corazón de los transformadores, cargadores, motores eléctricos. En este video verás todo el camino, desde el brillante alambrón hasta la espira perfecta. Barniz, vacío, hornos infrarrojos. Todo para que el cobre soporte años de carga y no produzca ni una sola chispa. Quédense hasta el final. Se sorprenderán de cuánta maestría hay en un solo milímetro de alambre.
El alambre de cobre para las bobinas de inducción generalmente no se fabrica en la misma planta donde se enrollan. Se suministra desde empresas especializadas que se dedican al trefilado, recocido y esmaltado. Todo comienza con el alambrón de cobre. Varillas de cobre gruesas, generalmente de 6 a 8 milímetros de diámetro, que se producen a partir de cobre electrolítico en plantas metalúrgicas. Luego, el alambrón se trefila a través de una serie de hileras cada vez más estrechas, reduciendo su diámetro. Después, el alambre pasa por un baño o una boquilla con barniz, que forma una fina capa aislante. A continuación, se seca en hornos especiales a una temperatura de 150 a 230 grados Celsius, capa por capa. Debe haber al menos 3 de estas capas. Y solo después, el alambre se transporta al lugar de fabricación de las bobinas de inducción. Las puertas se abren y un camión entra al territorio de la empresa. En su interior, pesadas bobinas de alambre de cobre, parecidas a carretes gigantes de hilo para titanes. Algunas del tamaño de una rueda de coche, con un peso de varios cientos de libras. Otras, más pequeñas, pero no menos importantes. Están cuidadosamente embaladas en cajas de plástico herméticas, cubiertas con una película protectora, con etiquetas por todo el perímetro. Un operario en una carretilla apiladora levanta con cuidado una bobina y la lleva a la zona de almacenamiento. Aquí todo es estéril. El suelo brilla en el aire. Un ligero olor a aceite de máquina y barniz. Cada bobina tiene su propio pasaporte, número de lote, diámetro del alambre, tipo de recubrimiento de barniz, fecha de esmaltado. El contenedor se abre solo justo antes de entrar en producción. Y entonces, es como desenrollar una cinta de oro. El alambre de color cobre brilla, perfectamente liso, con un finísimo recubrimiento de barniz que apenas se percibe a la luz. Un solo toque descuidado, y se puede dañar el esmalte, por eso solo se toca con guantes. En la zona de trabajo, hay máquinas de bobinado especiales. Parecen arañas silenciosas, listas para comenzar su minucioso tejido. El operador inserta la bobina de alambre en el soporte, pasa el extremo a través de un rodillo guía y lo fija en el núcleo de la futura bobina de inducción. Generalmente, un núcleo de ferrita o metálico. La máquina se pone en marcha. El alambre gira alrededor del núcleo con precisión micrométrica, vuelta tras vuelta, apretado, sin ningún espacio. La velocidad es controlada por una computadora, demasiado rápido. El alambre podría romperse o sobrecalentarse, demasiado lento. La producción sería ineficiente. Todo sucede en completo silencio. Solo se oye el ligero zumbido del motor y el susurro del metal. En la pantalla, el esquema de bobinado, tipo de bobina, número de vueltas, geometría, a veces incluso el ángulo de inclinación de las espiras. El operador vigila atentamente la tensión del alambre, porque hasta el más mínimo aflojamiento reduciría la inductancia y, por lo tanto, toda la bobina sería defectuosa. En un punto determinado, el alambre se detiene automáticamente, se corta con cuidado y el extremo libre se fija con un cierre especial o mediante soldadura. La bobina todavía está caliente por la fricción. Si es un bobinado multicapa, el proceso se repite, capa tras capa, con un fino aislamiento entre ellas. Al final, se obtiene un cilindro compacto, el corazón de cualquier transformador, cargador o motor eléctrico. En la nave se oye un ligero zumbido. Es la línea de impregnación que se pone en marcha. Las bobinas de cobre, recién ensambladas y aún tibias al tacto, avanzan por la cinta transportadora hacia la sección donde tendrá lugar su ritual de protección. Les espera un baño de brillante barniz dieléctrico o de resina epoxi transparente, sustancias que harán que cada vuelta sea fuerte,
estable y resistente. Las bobinas pequeñas simplemente se sumergen por completo. Se hunden en el líquido, como una cuchara en la miel, y se dejan allí unos minutos. El barniz se infiltra lentamente entre las vueltas, envuelve el cobre, llena los huecos y literalmente pega la estructura en un todo único. Luego se retiran, levantándolas lentamente para que el exceso escurra sin dejar goteos. Pero para las bobinas más grandes, el ritual es más complejo: la impregnación al vacío. Las bobinas se sumergen en una cámara hermética y una bomba extrae el aire. El vacío saca las burbujas de aire no solo del espacio circundante, sino también de las microfisuras más pequeñas dentro del bobinado. Luego se introduce el barniz en la cámara y penetra en todos los lugares posibles, como el agua que inunda una grieta seca en una roca. Ni un microespacio queda sin cubrir. Todo esto no se hace por estética. Mañana mismo, estas bobinas trabajarán en condiciones difíciles: vibraciones, sobrecalentamientos, fluctuaciones electromagnéticas, y solo una impregnación fiable protegerá su forma y conductividad, para que ninguna chispa destruya lo que se creó con tanta precisión. Después de bañarse en barniz, las bobinas de inducción continúan su camino hacia la zona de secado, un horno. Aquí no huele a panecillos, pero el ambiente es igual de atento. La temperatura, el tiempo y la precisión son críticamente importantes. Cada bobina entra en el horno, donde la temperatura sube hasta los 150 grados Celsius. Aquí, el barniz, que antes era líquido, comienza a polimerizarse. Minuto a minuto se endurece, convirtiéndose en una armadura fuerte y transparente. Un fino caparazón brillante que envuelve los alambres por todos lados. Es ligero, casi invisible, pero inquebrantable. La fijación de la forma es uno de los resultados principales de esta etapa. Mientras el alambre está blando, las vueltas pueden moverse un poco, especialmente durante el funcionamiento en un dispositivo con vibraciones o cargas de corriente. Pero después del horneado, todo se solidificará justo como debe ser. Algunas fábricas, en lugar de cámaras clásicas, utilizan hornos infrarrojos, que funcionan de manera localizada, calentando la superficie más rápida y uniformemente. Otras emplean sistemas de túnel, donde las bobinas se mueven en una cinta transportadora a través de un túnel de calor. Esto permite ahorrar energía y tiempo, especialmente en la producción en masa. Y otro punto importante: la mejora del aislamiento. Después de endurecerse, el barniz se vuelve resistente a la humedad, al sobrecalentamiento, al impacto mecánico e incluso a algunos productos químicos. Esto significa que cada bobina que salga del horno podrá funcionar durante años y no perder ni una pizca de su fuerza. Después del horneado, los bordes de las bobinas pueden quedar un poco irregulares. Sobresalen restos de barniz, recortes de alambre o exceso de material. Todo esto se recorta o lija cuidadosamente, utilizando equipos de precisión, discos abrasivos, microrectificadoras, a veces incluso corte por láser. Esto es especialmente importante para las bobinas, que deben encajar perfectamente en ensamblajes donde cada milímetro cuenta. Después de la impregnación y el tratamiento térmico, el barniz o la resina epoxi a veces sobresalen en forma de gotas o pequeños excesos. Se eliminan delicadamente a mano o con equipos especiales. A veces se utilizan cuchillos ultrasónicos o microfresadoras para preservar la estructura, pero eliminar lo superfluo. La forma final debe ser perfecta para el montaje. Altura correcta, anchura, ubicación de los terminales. El producto se verifica para asegurar que cumple con las especificaciones técnicas, visualmente, mecánicamente y a veces con escáneres tridimensionales.
porque si una sola vuelta está ligeramente desplazada, eso ya puede ser motivo de rechazo.